Hola, ¿qué Hola, andás? Buenas ¿todo bien? tardes. ¿Alguna consulta que quieran hacer antes de arrancar? ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene Sí, algo? sí, profe, yo te quería hacer una pregunta Dale, del texto de cambio. el em, texto de cambio. sí, del libro. Del de edad, sí. Sí, cuando, cuando se necesita un cambio drástico grande, no sé, llama recorte de personal, etcétera. Yo no entendí si tiene que ser gradual o rápido ese cambio. Porque en un momento dice, al principio dice como que tiene que ser rápido. Pero después dice que este tipo de proceso de cambio tiene que ser un poco gradual. Entonces, no Sí, entendí. sí. El tema es un medio como una interpretación de la experiencia personal. Si vos tenés un downsizing, que se llama, ya establecido, es decir, te van a despedir tantas personas y ya está definido, lo feo, lo mejor es que pase lo más rápido posible. Y de esa manera generar, ahí sí, la verdadera acción de cambio, conteniendo el, el golpe que se genera en la organización por un despido masivo, y a partir de allí sí empezar a hacer acciones que tienen que ver con la reafirmación del cambio buscado, porque bueno, no es achicar el personal y ya está. Bueno, achicar el personal, ¿para qué? ¿En función de qué? Tiene que haber solamente disminución de costos. Bueno, ahí no es solamente achicar la dotación, porque si realmente vos achicás la dotación X porcentaje y vos seguís funcionando lo mismo, evidentemente estaba sobredimensionado. Entonces no tiene mucho sentido. Es decir, muchas organizaciones les pasa eso en realidad. No hacen lo que tienen que hacer en periodos anteriores y después cuando hay problemas de crisis financieras se dan cuenta de que efectivamente tienen mucho personal. Y bueno, pero independientemente de las causas, eh, el despido, es decir, el desprenderse del personal que no va a continuar en la organización tiene que ser drástico para sí ahí iniciar un proceso de cambio que es gradual. Sobre todo lo que genera, lo que hay que, si vos haces un proceso de despido gradual, eh, genera, por lo general, para la redundancia, genera un estado de angustia permanente en la empresa cuando me va a tocar, es decir, como una especie de decir, me va a tocar mañana, lo van a hacer otra vez, entonces mejor hacerlo de golpe y comunicar inmediatamente que se terminó y que efectivamente se termine, ¿no? Efectivamente se termine, hay que saber muy bien lo que se hace en esos casos, porque si no puede ser realmente muy difícil la situación. Es una situación sumamente angustiante, dolorosa, muy difícil de llevar adelante para todos, para el que despide como para el que queda y para el que es despedido, obviamente, ¿no? Hay una película que sugiero ver, Margin Call, El poder de la codicia, que arranca con una situación así, como la que estás planteando vos. Y, y bueno, no tiene nada que ver, después no hay un proceso de cambio, pero insisto, volviendo a tu pregunta, eh, el despido eh, debe hacerse inmediato y establecerse claramente las personas que se van a despedir y comunicarlo en un día, tiene que hacerse todo en lo posible. Y simultáneamente, dependiendo si hay dispersión geográfica, se tiene que hacer simultáneamente. Ese día en la organización está perdido porque la gente está muy
impactada por compañeras y compañeros de trabajo que dejan de pertenecer a la organización, se genera un clima de desconfianza, es un impacto en la cultura organizacional muy fuerte. Mucho más dependiendo de las personas que se despiden, ¿no? Si son antiguas, si no lo son, etcétera. Porque los criterios a veces para despedir gente son bastante arbitrarios, ¿no? Más allá de que, bueno, eso es un tema también que tienen que considerar que las organizaciones, el vínculo con las organizaciones es un contrato laboral, que puede ser, es un contrato que puede ser interrumpido por cualquiera de las dos partes en cualquier momento. Y tanto la empresa como ustedes lo pueden hacer inmediatamente. No estoy diciendo ni aplaudiendo a nadie, solamente estoy diciendo lo que puede pasar. Por lo cual hay que mentalizarse y vincularse con las organizaciones desde ese lado, ¿no? Que es un vínculo contractual. Tensional, es decir, tensional no porque tenga que existir tensión, sino porque existe una tensión que si vos no cumplís con los objetivos, con las tareas, como quieras llamarlo, que la organización te encomienda, obviamente la organización va a reaccionar en consecuencia, pero fundamentalmente el contrato lo que dice es, te pago por tu tiempo. Entonces, tu tiempo para que lo hagas, ese tiempo lo aplicás a la organización, de la manera que la organización te lo diga, ¿no? Y bueno, lo establezca, digo, no te lo diga desde un punto de vista imperativo, pero la organización lo establezca, es el sistema organizacional que estuvimos viendo en el comportamiento organizacional. Pero, reiterando la respuesta, el despido tiene que ser de golpe y la implementación del cambio gradual, porque una vez que despedís, se me ocurre, lo primero que tenés que hacer es contener y enfriar la situación y hacer que la gente vuelva en sí y se reacomode. Y obviamente ese proceso de reacomodamiento, en algunos lleva más tiempo, puede generar inclusive resquemores, etcétera, dependiendo si la gente que se despide es muy querida, si son referentes, etcétera, dependiendo de cada situación, pero dependiendo de cada sector de la organización también. Así que hay que estudiarlo muy bien. A veces se despiden referentes a propósito. Si los cambios de cultura organizacional a veces se hacen así porque, bueno, esos referentes quedan con una cultura quizás que se quiere reemplazar, y con lo cual son referentes no deseados. Eso no quiere decir que sean malas personas, ¿no? Son dos cosas distintas. La persona, el ser, va por otro lado de lo que necesita, del perfil que necesita la organización. No hay que confundir eso. A veces las personas suelen confundir el ser con el perfil y entonces se genera un vínculo que no es conveniente con las empresas, porque después encontrás en LinkedIn gente que escribe, después de 20 años de tanto esfuerzo y tanto no se valora mi esfuerzo y fui despedido. Qué injusticia. Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno dirige una organización, que a mí me ha tocado en reiteradas oportunidades dirigir varias organizaciones, uno no imparte justicia, uno no es un juez que no imparte justicia. Uno tiene la obligación de dirigir la organización, cumplir los objetivos que le establecen los dueños, y esa es la misión que uno tiene. Y eso no significa, ahí tenés, sí, ¿alguien quiere hablar? Hola. Alguien abrió el micrófono. Si quiere hablar, hable, no hay problema. Porque acá yo le hablo a SP, a GM, a IL, a AR, FA. Solamente tengo una sola foto, pero bueno. A ver si cierran los micrófonos o hablen, alguna de las dos cosas. Así que bueno, no sé, Ignacio, si respondí más o menos, medio me derivé un poco como es mi costumbre. Lo que hago así es mirar el reloj, ¿no? Sí, se entendió, se entendió. ¿Entendió? Bueno.
Muchas Ah, gracias. no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, permiso. Vamos a ver rápidamente un tema que quedó pendiente de la última clase. ¿Hoy qué día es? Hoy es 5. El parcial es el 12, ¿verdad? ¿Cuándo es el parcial? No me 12. acuerdo. Sí, El el 12. 12. Y el 2. El 12, así que nos queda el jueves, la última clase, ¿verdad? Sí, sí. El jueves. Bueno, muy bien. Perdón, pero lo que pasa es que no estoy acostumbrado a tener tantos cursos como los que tengo y tengo un lío de parciales en la cabeza eh, que bueno, nada, a ustedes no les importa. Bien, vamos a ponerle entonces velocidad a la cuestión y vamos a terminar de ver esto de DAF, que es conflicto poder y política. Es una cuestión sumamente tradicional en las organizaciones, es decir, es algo que el conflicto, el poder y la política está presente en todos los actos humanos, y no estamos hablando de la política como, acá les pasa lo mismo que la burocracia. Cuando vos hablas de burocracia, todos se imaginan gente sentada sin hacer nada, tomando el desayuno a las 10:30 de la mañana, ¿no? Y toda gente amontonada con papeles en la mano, caminando por todos lados sin hacer nada. Y en la política también, cuando uno dice política, entran en la imaginación los actos eh, de la política pública. Y yo, para entender un poco lo que es la política y lo que es el poder, yo no sé si alguien vio la serie de Diplomat o La Diplomática. ¿Alguien la vio? Bueno, en esa serie, no sé si se los conté, no recuerdo bien, creo que no. En esa serie, eh, es una simulación, obviamente, es a un portaaviones, es atacado un portaaviones del Reino Unido, en el cual mueren 41 militares ingleses. Bueno, se genera un conflicto muy fuerte, hay acusaciones de países, etcétera, de otros países, entre comillas, enemigos, y se produce una reunión de todo el cuerpo diplomático para establecer cuáles son las reacciones que tiene que tener el Reino Unido frente a esa situación. Entonces están trabajando todos en la mesa, discutiendo en la mesa, y entra el primer ministro. Y entra el primer ministro, y que es la autoridad política, la mayor autoridad política en el Reino Unido, llega y interrumpe la reunión y dice: ¿qué tienen? No, estamos analizando la situación. Sí, pero mientras ustedes analizan, yo tengo 41 viudas que me golpean la puerta de mi oficina para saber qué voy a hacer y cómo voy a vengar las muertes de sus seres queridos. Eso te demuestra las distintas situaciones que se pueden vivir en una organización y las distintas necesidades que se generan y por qué existe la política. Entonces, en ese caso, vos estabas analizando la respuesta y te viene el número uno de la organización con una necesidad absolutamente lógica de tener que responderle a las 41 viudas, más allá de lo que consideres políticamente de, del Reino Unido. Olvídate de esa visión, toma esto aisladamente de las ideologías, ¿no? Tomarlo como un concepto abstracto, y cómo el número uno o la número uno de una organización tiene intereses que no son encontrados, pero que son distintos a los intereses o distintos y más acuciantes
que los que puede llegar a tener el nivel inmediato inferior de la estructura de la organización, de la estructura jerárquica de la organización, cualquiera sea. Y eso es lo que pasa en la alta dirección. El CEO, la número uno o el número uno de las organizaciones, tiene esas situaciones porque, bueno, tiene que hacer frente a cuestiones muy delicadas, como nada más ni nada menos que explicar diversos tipos de situaciones a los dueños de la compañía. Como por ejemplo, en el caso de Ignacio, que nos preguntaba al inicio, bueno, en el caso de un despido, bueno, ¿cómo lo vendés? Es muy fácil, si vos sos recién arribado al puesto, es más fácil en ese caso decir, bueno, me encontré con esta situación, hay que reestructurar la empresa. Pero si vos llevas años, tu situación política frente a una reestructuración es distinta, absolutamente distinta. Con lo cual, eso es un factor que uno tiene que tener en cuenta cuando está en la alta dirección de las compañías, ¿no? Que hay factores políticos. ¿Cómo hago para, entre comillas, convencer? ¿O cómo hago para justificar? ¿O cómo hago para no quedar pegado en esta situación? Eso es absolutamente humano. Es absolutamente humano. Y entonces ahí empieza el conflicto, que no necesariamente el conflicto es una discusión. El conflicto es un conflicto de intereses, por ejemplo, cuando hay intereses encontrados. Y el poder, obviamente, es una situación especial. El poder es una dependencia. Una persona A tiene poder sobre B si B depende o tiene una dependencia respecto a A. Entonces A tiene poder sobre B. Si no hay dependencia, no hay poder, directamente. Ahora, nosotros habíamos visto el inicio del conflicto, que puede estar originado de diversas maneras. ¿Cuáles son los ingredientes para el conflicto? Bueno, un ingrediente para el conflicto también puede ser una reestructuración mal manejada. Un ingrediente para el conflicto puede ser un accidente. Un accidente, digamos, puede desatar un conflicto, es decir, estamos cansados de que nuestros compañeras y compañeros se lastimen por la inseguridad que existe en las plantas, etcétera, etcétera. Lo que sea, digamos. Las fuentes de conflicto son variadas, que esto tiene que ver con la identificación del grupo, o diferencias observables, o frustraciones, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones es lo que una líder o un líder tiene que analizar permanentemente para que después no se convierta en un conflicto. Un conflicto grande es un conflicto chico no detectado a tiempo. Y cuando el conflicto tiene una escalada, la situación se complica. La situación se complica. Entonces, las fuentes de conflicto, incompatibilidad de metas, diferenciación, interdependencia de tareas, recursos limitados, este es el conflicto intergrupal. Bueno, está descrito, digamos que las fuentes de conflicto pueden ser muy variadas. Generalmente en las organizaciones está dada por situaciones que tienen que ver con intereses encontrados. Si nosotros vemos los tres niveles, individuo, grupo y sistema organizacional, ahí tenés los tres niveles donde se pueden generar conflictos. El grupo con el sistema organizacional, los individuos con el grupo y con el sistema organizacional. Ahí tenés toda una serie de, entre comillas, jueguitos donde pueden existir esa fuente de conflicto. Acordate de los funcionamientos grupales, cuando tenían los efectos negativos de los grupos sobre el sistema formal de un equipo de trabajo o de un sector determinado, y bueno, ahí tenés la posibilidad de la fuente de conflicto. Por eso los grupos
tienen que ser observados. No tiene que ser, no necesariamente un grupo, recordemos que nosotros separamos grupo de equipos, un grupo lo consideramos informal, no necesariamente es algo negativo para la organización, no necesariamente, pero tiene que ser observado, porque pueden ser una fuente de conflicto. Bien, Don Duff hace con esto una serie de cuestiones que parte de esta situación de incompatibilidad de metas, diferenciación, interdependencia de tareas y recursos limitados, y las relaciona cuando el conflicto es bajo y las relaciona cuando el conflicto es alto. Bueno, cuando el conflicto es alto, digamos que es esta situación que no fue vista a tiempo y por eso se hizo alto, ¿no? Entonces, obviamente los efectos de congruente, como lo está mostrando acá lo está mostrando, congruente, estoy borrando mis anotaciones, congruente, como dice acá, y los conflictos están vinculados a las metas, se puede incluir incongruente, pluralista y pluralista. Ya, claro, entonces algo que puede llegar a confluir se hace pluralista cuando el conflicto es grande. Entonces ahí tenés las diferencias, te va marcando DAF, las diferencias entre un conflicto chico y un conflicto que se expande, donde las situaciones pueden ser ambiguas e inclusive podés llegar a tener situaciones que no tenés un referente con quien hablar y con quien manejar esa situación de conflicto, lo cual lo hace aún más complicada a la situación. De todos modos, la idea es que no salgan expertas o expertos en conflictos, sino que tengan una idea de de dónde pueden originarse, ¿no? El conflicto y el poder. El poder puede ser originado por, como el autor lo llama, poder legítimo. El poder legítimo es el poder establecido formalmente. Sos gerente general, sos gerenta de administración, etcétera, etcétera. Es un poder legítimo. El poder de recompensa es aquel poder típico el cual nosotros asumimos en las organizaciones. La recompensa es el salario. Entonces ahí la organización tiene un determinado poder o los puestos tienen un determinado poder por la recompensa que uno va a recibir. El poder coercitivo es bastante parecido al poder de recompensa, nada más que es un poder, te diría, un poco más violento, en el cual si no haces lo que te digo, puedes ser castigada, castigado, o no te pago, o te pago la mitad, o etcétera, etcétera. El poder experto, esto lo habíamos hablado, es el poder que está dado por una persona a la cual es respetado por sus conocimientos, y tiene poder por eso, por el conocimiento. Dice algo y la gente respeta lo que dice. Y el poder de referente tiene que ver con una persona que tiene poder por lo que representa más que por sus conocimientos y nada, que puede llegar a ser, como les dije, que irrumpa una persona, una figura, como puede ser una opinión de Messi, por ejemplo. Messi, si hablara de política y diría fulano de tal no me gusta o fulano de tal me encanta, sus opiniones tienen un poder adicional, aunque Messi no tenga ningún tipo de sustento ni como experto ni como nada en política, solamente está dando su opinión como cualquier ciudadano la podría dar, pero al ser un referente desde el punto de vista social importante, tiene un impacto muy fuerte. Inclusive, si mañana Messi dice voten a fulana, a fulano, puede llegar a tener una gran influencia en los votantes. Digo esto para que tengamos un ejemplo más visible. Estas son las fuentes de poder.
Y claro, la autoridad habíamos hablado que era el poder legitimado, por lo tanto, ustedes van a encontrar que el autor dice que fluye hacia abajo. Para mí esto es un error del autor, lo digo con toda humildad, porque la autoridad fluye hacia arriba. Porque si es el poder legitimado, vamos a suponer, ustedes legitiman mi poder como profesor, la autoridad viene de ustedes hacia mí, es de abajo hacia arriba. El poder es de arriba hacia abajo y la autoridad es de abajo hacia arriba. No es tan importante la situación, la distinción, pero es un detalle. Se le confiere a la posición, obviamente, y es aceptado, es el poder legitimado. Esto es lo que dice DAF. Ahora, en DAF esto lo van a encontrar que fluye hacia abajo. Lo que fluye hacia abajo es, obviamente, la cadena de mando, viejamente nombrada, que es esa línea de quién depende de quién. Sí, la cadena de mando fluye hacia abajo. La orden, la instrucción, fluye hacia abajo. Pero esa orden es acatada porque hay una aceptación de abajo hacia arriba a ese poder. ¿Entienden la diferencia? ¿Se entiende esto o los estoy mareando? Profe, perdón, entonces dijiste que la autoridad de abajo hacia arriba, el poder de arriba hacia abajo. Exactamente. Claro, la instrucción me refiero, hace esto. Si yo digo, mañana tienen que presentar un trabajo práctico, por decir un ejemplo. Mañana tienen que presentar un trabajo práctico, o el jueves que viene. El jueves que viene tienen que presentar un trabajo práctico. Eso es una instrucción, digamos. Eso es de arriba para abajo. ¿Mm? Entonces, y ustedes me agarran y me dicen, ni loco, no hacemos nada. Eso es de abajo hacia arriba. Me están diciendo, no lo van a hacer. Es decir, que no hay aceptación de eso. Oh, bueno, perfecto, ¿cómo lo tenemos que presentar? Eso es hacia arriba, digamos. ¿Ah? Hay una aceptación de ese poder. ¿Está? ¿Estamos? ¿Seguimos? Y cualquier cosa me interrumpe porque te lo estoy dando. Bueno, acá hay un tema importante. Las fuentes verticales del poder. Claro, ustedes saben lo que es la política pública. ¿Por qué la gente que ejerce la política pública trata de acrecentar su fuente de poder? Porque lo que buscan son puestos de mayores recursos. El recurso es un poder. Es decir, no es lo mismo ser ministra o ministro de transporte que ministra o ministro de historia del país y de los pueblos originarios, porque vas a tener recursos totalmente distintos. Y hay que hablar cuando estamos hablando de las famosas modificaciones. Vos viste que nosotros como país tenemos muchas modificaciones estructurales que en realidad en el Estado que responden a las fuentes de poder que están en ese momento. Entonces, cuando somos creadores de superministros y superministras a lo largo de toda la historia de nuestro país. Eso tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, por eso el poder está absolutamente vinculado al recurso. Si vos manejás recursos, tu poder es un poder importante. Ni te cuento si esos recursos no tienen que ser rendidos, como en el caso de que seas titular de la AFI. Si vos sos titular de la AFI, los fondos y los recursos que tenés no tienen que ser rendidos porque se suponen que son secretos de Estado. Eso es mucho más poderoso. Yo no lo estoy discutiendo, lo estoy contando, ¿no? Cada uno tendrá su opinión. Bien.
La importancia del empowerment. El empowerment es la buena onda, digamos. Esto se utiliza mucho ahora en las organizaciones, que la gente se autopodere, que los empleados comiencen a recibir información que antes se les retaseaba, se comparte información. Esto tiene que ver mucho con nuevos paradigmas que se están manejando en las organizaciones. Esto es un poco el paradigma que se está manejando en las organizaciones verdes, volviendo al origen del curso, y lo que vamos a ver más fundamentalmente en las organizaciones TEAL, donde el empowerment es muy importante. Entonces vos empoderás a las personas que pueden llegar a tener un autocontrol de ese poder. Cuando las personas poseen los conocimientos y habilidades que puedan llegar a tener. Y los empleados tienen la posición de tomar decisiones importantes en esos casos. Ese es en el caso del empowerment. Bueno, es un caso que no se aplica, decir, qué bueno el empowerment, ¿por qué no se aplica? Mañana lo voy a aplicar, sino que es un caso de autoempoderamiento que viene dado con la utilización de ciertas premisas que la organización debe. Bueno, puedes dar empowerment, por ejemplo, en una organización de producción, donde vos tenés sistemas que deben funcionar, sistema de producción, etcétera. Entonces, tiene sus limitaciones en ese aspecto. Y acá es una lectura importante que habla de las contingencias estratégicas del poder del departamento. Y esto es un tema que refuerza, ¿qué está diciendo acá? ¿Cuándo es poderoso un departamento de una organización? ¿Cuándo es poderoso? Cuando hay una determinada dependencia de ese departamento. Una determinada dependencia de ese departamento. Cuando ese departamento maneja recursos financieros importantes. Cuando ese departamento tiene una determinada centralidad para toma de decisiones importantes en la organización. No quiere decir que se den todas ellas simultáneamente, ¿no? Hay una imposibilidad de sustituir, que esto está muy vinculado a la dependencia, digamos, ¿no? Que si vos dependés, no lo podés sustituir, porque si no, no dejarías de depender, pero más o menos está vinculado. Y o es un departamento que tiene una gran capacidad de enfrentar la incertidumbre. Es decir, que esas contingencias estratégicas hacen al poder del departamento. Hacen al poder del departamento. Entonces, te encontrás con una organización y decís, bueno, a ver cómo está el poder. Nadie te va a dar un mapa del poder, pero estas son mediciones que vos podés llegar a tener como para decir, che, escúchame, todos los procedimientos de decisión van a este departamento. ¿Qué está pasando con este departamento o con esta división? A veces son muy importantes, hay una gran dependencia porque, por ejemplo, este departamento genera, qué sé yo, el 70% de la facturación de la compañía, por ejemplo. Entonces, me acuerdo que había una empresa que tenía una división. El tipo era inmanejable, el que manejaba la división manejaba la empresa, porque era una división que el tipo facturaba muchísimo, vendían mucho y prácticamente era un tipo que no lo podía tocar nadie, no lo podía tocar nadie. Bueno, hasta que un día lo tocaron. Pero bueno, cuando se toma esa decisión, se dan algunos de estos factores, algunos con mayor grado, otros con menor grado, ¿no? Bien. Acá, ¿qué hace? Bueno, te das las tácticas para incrementar el poder, las tácticas políticas para utilizar el poder y las tácticas para mejorar la colaboración. Voy a leer una nomás. Ingresar en un área de alto nivel de incertidumbre. Claro, es decir, vos incrementás tu poder. ¿Cómo incrementás tu poder? Exponiéndote. Es la única manera. Exponiéndote. Vamos a un ejemplo. ¿Cómo Massa se hizo poderoso? Exponiéndose. ¿Qué hizo? Yo soy el ministro de Economía, se terminó.
Bien, mal, no estoy hablando de eso. Te estoy dando un ejemplo. Entonces, te expones. Déjame. Entonces te dice, mira lo primero que te dice, un área de alta incertidumbre. Mira que este área, déjame que la manejo yo. Ahí puedes asumir poder. Si te va bien, lo vas a tener. Si no te va bien, vas a caer fuertemente. Pero bueno, ese es el juego del poder. Exponerse. Así que es un tema. Entonces, tácticas políticas para utilizar el poder. Crear coaliciones y ampliar redes. Entonces, hacete amiga o amigo de los poderosos y que te protejan. ¿Mm? Así que esa es una táctica muy conocida. Controlar las premisas de decisiones, es decir, controlar las decisiones más importantes. Todas estas cuestiones, quienes manejan el poder la tienen absolutamente claras. Y tácticas para mejorar la colaboración, bueno, crear dispositivos de integración, utilizar la confrontación y la negociación, programar consultas entre los grupos, bueno, etcétera, conversar, contener, practicar la rotación de los miembros, etcétera, son tácticas. Esas son 4 aspectos de cada uno como para tener una idea de lo que es, ¿no? Y creo que estamos terminando ya, ¿no? Sí, gracias, digo. Bueno, ¿alguna consulta sobre poder y política? ¿Algo que quieran hacer? Así ya saltamos al otro tema. ¿Eh? ¿Nada? Están ahí, ¿no? No, profe, estamos bien. No. ¿Están No, bien? por ahora bien. Bueno, buenísimo. Bueno, esto es lo que había quedado pendiente de la clase pasada y ahora vamos directamente a... no estoy haciendo bien las cosas. Tengo que presentar. Vamos directamente a... ¿Qué cosa? ¿Qué nos toca hoy? Ah, ya sé. Transformación digital. Bueno, transformación digital de las organizaciones. ¿Lo ven ahí al Sí, se ve. al slide? Sí, se Bueno, ve. gracias. Gastón, adelante. No, perdón, quise mandar una manito. Creo que eso es para levantar la mano, ¿no? No es el emoji es reaccionar, ¿no? Ese, Sí, ahí esta, exacto, ese. Buenísimo. Bueno, sí, cada vez le agregan más cosas. Uno necesita una consola ya para los videos, pero bueno, tendrían que estar incorporadas ya a uno mismo, ¿no? Entonces con la mano hacer así que ya salga. Mirá, ya estoy dando, ya que estamos entrando a la transformación digital de las organizaciones, un tema, ¿no? De tener así, hacer así con la mano y ya sale. Ya pronto va a estar eso seguro. Pero bueno, acá transformación digital de las organizaciones, claro, vamos a ver cuestiones que tienen que ver, decir, pero estas ya lo vimos, son cuestiones estratégicas, sí, obviamente, son cuestiones, si vos te agarrás una organización, esto está planteado como si vos te agarraras una organización y decís, che, vamos a digitalizar una organización. Bueno, digitalizar una organización es un proceso, no es un proceso simple y depende de las características de la organización. Es decir, no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de producción, no es lo mismo una empresa tecnológica a una no tecnológica, etcétera, etcétera. O sea que depende de esas características, depende también cuáles son sus canales de distribución, la posibilidad de ventas online o no que tenga la compañía, etcétera, etcétera, de cobros online y bueno, y todos esos sistemas que conocemos por usarlos, ¿no? Entonces, este tema de modelo de transformación digital se basa en 4 aspectos, que es la visión, el liderazgo, la transformación digital de la experiencia del cliente, la transformación digital de personas y procesos,
y la transformación e innovación digital de los modelos de negocio. Nada más ni nada menos. Perdón, ¿Sí, sí? ¿te puedo hacer una consulta sobre el texto? Obvio. Porque antes de esta parte, como que el texto es bastante largo, tipo tiene unos temas antes de esta parte. Quería consultarte si eso también entraba. No me acuerdo bien, ¿qué dice el texto? Más o menos así. Es que hay tipo, no sé, unas 20 páginas antes de eso que nombra un montón de herramientas. Bueno, las herramientas tecnológicas, las TIC. Sí, un montón de cosas. Sí, ya sé, sí, ya recuerdo el apunte. Bueno, no, obviamente que yo no te voy a... la idea no es esa, por eso te estoy dando... La idea es que vos tengas una información de cómo viene, de a qué se refiere, y obviamente no te voy a tomar esas herramientas tecnológicas, porque además ¿querés decir algo? Decilo, Julieta, dale. No, perdón, porque está, tipo, no sé, smart contracts o información cuántica, eso no. Bueno, todo eso, la computación cuántica, son cuestiones que los contratos inteligentes y son todo tiene que ver con el tema de la digitalización de las organizaciones. Es decir, la tecnología del blockchain está cambiando muchísimo el ámbito de las organizaciones. Obviamente que yo se los explico así, pero bueno, la idea es que ustedes sepan por qué hay un proceso de digitalización de organizaciones y tiene que ver justamente con las tecnologías que está presionando a las organizaciones y que van saltando aspectos que antes eran insoslayables, como por ejemplo el escribano, el notario, el notario. El notario, la función notarial, hoy se está supliendo, pero lo está supliendo hasta la IGJ, la Inspección General de Justicia, de acá de Cava, porque está aceptando ya las actas de directorio y las actas de asamblea por la tecnología del blockchain. La tecnología del blockchain, yo no soy experto ni mucho menos, pero lo importante es saber qué hace. Vos haces vamos a suponer que entre Julieta y yo hacemos un contrato determinado, cualquier cosa, que yo le pagaré a Julieta el 31 de diciembre 10.000 pesos si hace tal cosa, ¿no? Entonces, ese contrato, por ahí, por cierto, dice, bueno, pero yo no sé si al final esto, si después el 31 me dice 10.000 y si me paga 9.000, entonces yo quisiera mayor seguridad. Y lo que hacemos ahora es ir a las escribanías y vamos, y el escribano da fe de nuestra presencia y que las firmas pertenecen a las personas que dicen están ahí, en el caso de Roberto Binetti y Julieta. No me sale completo tu apellido, Julieta, pero no importa. Entonces ponemos y Julieta y firmamos los dos y nos llevamos una copia los dos certificados por escribano, con lo cual nos quedamos tranquilos que cada uno de nosotros, que la otra parte va a cumplir con el acuerdo, o por lo menos tenemos una defensa si no cumple, que acá tenés la firma tuya. La tecnología del blockchain lo que hace, ese acuerdo, en vez de intervenir un tercero, lo que hace es se encripta y se genera la tecnología genera, o se digitaliza el archivo queda resguardado en una especie de billetera, wallet, o en la nube, donde sea, donde se acuerde que esté ese archivo, y uno se queda con una copia del archivo, que la puedes leer tranquilamente, pero ese archivo está encriptado, como con el acta de directorio de asamblea que vos les presentás a la EGJ, está encriptada y tiene un número. Si, por ejemplo, yo le modifico el texto y le digo, no,
acá está confundida. Ella dice 10.000, pero yo tengo acá claramente que son 5.000. Entonces, se aplica la tecnología de blockchain y si no da el mismo número que tiene el archivo original, quiere decir que se ha modificado el texto, con lo cual tiene validez el archivo original. Ese archivo da fecha cierta, da la fecha, la hora, fecha cierta y todo. Inclusive puede ser un contrato inteligente, el cual se ejecuta automáticamente. Porque supongamos que lo puede sacar de alguna base de datos determinada, y entonces decimos que cuando se publique en el boletín oficial tal cosa, Julieta va a cobrar 10.000 pesos, el contrato en la fecha chequea permanentemente el boletín oficial y cuando sale tal cosa del boletín oficial, automáticamente saca el dinero de mi cuenta y se lo transfiere a la cuenta de Julieta. O hay un depósito hecho en algún lado y automáticamente lo ejecuta. Esos son los contratos inteligentes, smart contracts en inglés. Lo van a encontrar de esas dos maneras. Hoy está revolucionando la técnica y la técnica jurídica y los contratos entre las organizaciones. Directamente se hacen contratos en soledad, digamos, no necesitas para tener fecha cierta ni nada por el estilo o terceros intervinientes. Bueno, pues sí puede ser abogados que redacten el contrato, pero una vez redactado el contrato, digamos, se le da fecha cierta y todo en función de las tecnologías de estos contratos inteligentes. Esto es lo que dice antes, que bueno, no lo voy a tomar, pero me parece que es algo interesante para que ustedes lo conozcan qué es lo que está pasando hoy en las organizaciones, en la vida, más que en las organizaciones. Después estábamos hablando, se me fue el tema de otro de los temas que estaba, me había olvidado de esa introducción, así que me vino bárbaro, Julieta. Esas cuestiones, después también está la tokenización. La tokenización de activos. La tokenización de activos que no tiene nada que ver con la criptomoneda, se está utilizando hoy para obtener inversiones de diversa índole. Por ejemplo, se tokeniza un departamento, el cual no existe, pero se va a construir. Entonces, ahí como esas inversiones, las inversiones en los departamentos o inversiones en agricultura, son inversiones que tienen grandes barreras de entrada porque se requieren mucho dinero. Es decir, si vos vas a invertir en un departamento, si vos te querés comprar un departamento en Miami, con $1 millón te vas a comprar un departamentito. Así que se requiere platita. Pero hoy se están dividiendo los departamentos con pedacitos digitales, los cuales tenés por ahí una 10.000ª parte de ese departamento y con lo cual vos podés invertir sin tener todo el dinero del departamento. Pero tenés la propiedad. Ahí sí la ley está totalmente preparada para actuar. Es decir, si bien es digital, tenés una partecita del departamento digitalmente, ese activo digital vos lo podés vender, suponete que tenés una 10.000ª parte de un departamento, o la 100ª parte vamos a hacer para no hacerlo tan complicado, y el departamento vale $1 millón, es decir, si me corrigen, estoy hablando de $100.000, ¿está bien, no? ¿Diciendo bien? Sí. Si tenés $100.000, son tuyos, el departamento mañana vale $2 millones y bueno, vos podés vender esa tokenización en $200.000. Y actúa el impuesto a las ganancias y todo lo que vos puedas
actuar desde el punto de vista fiscal. Hoy está funcionando en el mundo eso. Y también está funcionando para inversiones en siembra, para luego se produce la cosecha y se reparte entre los que invirtieron en función de ese token que vos tenés. Eso es una cuestión que la tokenización se está utilizando mucho, pero tiene su sustento en el mundo físico, digamos. No la criptomoneda. La criptomoneda es algo que se inició hace ya muchos años, en el 2008 comenzó, el 2018 se reafirma, más o menos, algo así recuerdo, donde es un software abierto, donde intervienen personas que saben poder intervenir en el software, y donde para esa gente que interviene en la criptomoneda, esa criptomoneda tiene un valor que está determinado por la gente que está ahí, que interviene en ese software abierto. Quien creó eso actuó con un seudónimo en japonés que no me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? Estoy hablando del Bitcoin, que fue la más famosa de las criptomonedas. No es la única, hay cientos o miles de criptomonedas, pero no me puedo acordar el seudónimo, que se guardó, creo que se guardó como 1 millón de Bitcoin, lo cual es una fortuna. No sé cuánto está el Bitcoin hoy, la verdad que no sé si debe estar $30.000 o algo menos, no sé cuánto está. ¿Alguien sabe cuánto está el Bitcoin? Por ahí si googlean Bitcoin hoy, le puede decir el valor, si alguien lo puede decir. Creo que está a 25.000, algo así. Sí, una cosa así, me parece, más o menos. Vamos a suponer que esté en $25.000. Eso no está establecido, está establecido por quienes intervienen. Entonces, obviamente fluctúa mucho el valor de la criptomoneda en función de referentes tecnológicos. No tiene explicaciones porque generalmente los que trabajan, ojo, estoy hablando, no los que invierten en Bitcoin, después vamos a ver eso. Satoshi Nakamoto. Sí, muchas gracias. Ese es el seudónimo del creador del Bitcoin. Hay sospechas de quién puede llegar a ser, inclusive a Elon Musk se lo vincula, no se sabe quién es. Es más, no se sabe si está vivo o no. La cuestión es que tiene 1 millón, creo que sí tiene 1 millón de Bitcoin, se reservó para él y multiplicarlo por $25.000. Bueno, tiene que encontrar a alguien que se los pague, ¿no? El Bitcoin funciona con un encriptado doble, un encriptado en el cual es público, que es en el cual hacer las transferencias. Suponete que Ignacio tenga un Bitcoin y yo le digo, Ignacio, te compro medio Bitcoin. Bueno, Ignacio me dice, bueno, al valor de hoy, ponele $12.000, dame $12.500. Y entonces nos juntamos en un bar, le doy los $12.500, Ignacio me transfiere a mi cuenta de Bitcoin, me transfiere el medio Bitcoin. Me lo transfirió. Y ese número es público. Yo soy un número y Ignacio es un número dentro del sistema de Bitcoin, dentro de las criptomonedas, pero de Bitcoin en particular. Después tenés un número que es absolutamente secreto, que es tu número para ingresar, que es un número larguísimo, que es tu número para ingresar a tus Bitcoin. Si vos perdés esa clave, fuiste. No hay nadie que la tenga en ese sistema. El sistema de criptomonedas, vos perdés tu clave y chao. No hay nada para recuperarla. Nada. Ni nadie puede acceder. Es algo que queda ahí muerto. Se guardan en wallets, en billeteras digitales. Ahora, ya empezaron a salir intermediarios. Entonces, hay gente que invierte en Bitcoin, pero no forma parte de ese software que yo te estoy comentando. Que ya es otra situación distinta, totalmente distinta, y que dependes
de con quién estás confiando que tiene tu Bitcoin. No sé si se comprende esta situación. Es decir, que no es lo mismo el hecho de que yo invierta en Bitcoin y no intervenga en el sistema, en ese software. Entonces yo voy con alguien que sí interviene. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué está todo el mundo con el tema de Bitcoin? Porque el sistema de Bitcoin cada 10 minutos se encripta por el sistema de blockchain con todas las operaciones que se hicieron en los últimos 10 minutos. Y en el momento que se va a hacer eso, hace como una subasta entre todos los que intervienen en ese sistema, no si vos invertiste en Bitcoin, sino los que están dentro del sistema de Bitcoin, y hace una subasta de, creo que están 4 Bitcoin cada 10 minutos. Si son 4 Bitcoin cada 10 minutos, estamos hablando aproximadamente de $100.000 cada 4 minutos, ¿no? Que hoy vale. Por eso encontrás mucha minería, que se llama minería de Bitcoin o de criptomonedas, donde tratan de captar esos 4, que es con un algoritmo muy complicado, con lo cual tenés que tener fierros muy pesados y aparte saber de sistema y conocer bien cómo funcionan. Y si vos ganás esa minería, si vos ganás esos 10 minutos, además de que ganarte 4 Bitcoin, sos la o el responsable, por la tecnología de blockchain, de actualizar todas las operaciones que se hicieron en los últimos 10 minutos, y así sucesivamente. Por eso hay grandes inversiones en la minería de Bitcoin. Bueno. Había Sí, había una ciudad paraguaya que el municipio paraguayo invirtió en minería, y como tenía subsidiada la energía por la represa Yacyretá, hizo una inversión enorme y ganó mucho dinero con la minería. Bueno, esas subvenciones, muchos las están aprovechando acá en Argentina porque la energía está muy barata en capital, no en el interior. En Capital Federal está muy barata, entonces vinieron y nosotros, el Estado, porque nosotros que pagamos los impuestos, aunque no pagues declaraciones juradas, lo pagas a través del IVA, cuando consumís estás pagando impuestos, esos impuestos están financiando a la gente que se está haciendo millonaria porque las tarifas de electricidad están subvencionadas acá en Cava. Entonces muchas empresas de minerías de Bitcoin se están instalando acá, se instalaron y ahora están buscando la manera de cobrarles el valor real de la energía y todo eso. Bueno, muy parecido al ejemplo que está dando Jorge. En un momento se instalaron en lugares muy fríos para no tener la necesidad de enfriamiento de los equipos, porque los equipos son muy grandes y generan mucho calor, con lo cual se necesita mucho aire acondicionado, mucha energía para eso, por eso necesitan mucha energía. Y además, bueno, son un gran contaminante la industria de los Bitcoin, justamente por esa cuestión. Indirectamente, ¿no? No es que la moneda contamine, que una moneda que no existe. Un tema extraño, pero bueno, está ahí. Es un tema que está ahí y no se cae. Y pasan los años y sigue. Y después, bueno, tenemos la computación cuántica, que la computación cuántica es 20.000 veces más veloz que la que conocemos actualmente. 20.000 veces superior. Te imaginas que si ahora es 20.000, va a salir, no sé cuánto va a ser. El tema es que esa computación cuántica va a ser absolutamente obsoleto cualquier tipo de password que se conoce hoy. Y no solamente eso, hasta hoy se conoce como la tecnología más segura, la de blockchain, pero con esa capacidad de procesamiento que tendría la computación cuántica, realmente seguramente el blockchain también caería, su seguridad caería totalmente. Así que es un avance, si bien está
Yo le desconfío mucho a los avances porque eso es manejado, y entonces uno dice, no sabe, uno nunca sabe hasta dónde está. Dice que está todavía es incipiente, está muy verde. Eso nunca se sabe, ¿no? Obviamente quienes están manejando eso son organizaciones sumamente poderosas que pueden invertir monstruosas cifras de dinero en investigar en la computación cuántica, como lo están haciendo hoy en inteligencia artificial, donde el chat GPT es una pavadita en función de lo que ya lo están haciendo las grandes corporaciones. Una de las corporaciones que está a la cabeza de inteligencia artificial hoy es Microsoft, IBM también. Son organizaciones que han trabajado muchísimo en eso. Pero bueno, ese es el mundo. Dentro de ese mundo digital y dentro del tema de las organizaciones, lo primero que se maneja es estos 4 conceptos. Es la visión y el liderazgo tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando ahora, ¿no? Porque hay lugares que ya están aceptando como forma de pago las Bitcoin. Entonces, obviamente no es para comprarse, no te vas a comprar una camisa y la vas a pagar en Bitcoin, pero bueno. Después, la transformación digital de la experiencia con el cliente. ¿Qué es eso de transformar digitalmente la experiencia del cliente? ¿Qué es eso de transformar digitalmente el vínculo de las personas y los procesos? ¿Y qué es eso de transformar digitalmente los modelos de negocio? Obviamente, esto requiere de todo un proceso de implementación, de cambio de la organización, con lo cual lo primero que se requiere es un estudio global de la situación y se requiere una estrategia de transformación digital. Obviamente que va desde poder empezar a trabajar en la nube hasta la posibilidad de, recuerden los sistemas que vimos, los sistemas de utilización de documentación digital. Acá hay una pyme en la Argentina que conozco su dueño, el dueño tiene más de 80 años, una persona brillante, y que es una empresa que facilita la digitalización, comenzó su proceso en la pandemia y es una organización que es un broker de importación, en realidad no es un broker, sí es un broker, una especie de broker de importación, se liquida importaciones y te hace el seguimiento y todas esas historias. Ahora, esa persona tuvo la visión, fíjate vos, la visión del liderazgo antes de la pandemia, llamó a sus gentes de sistemas y le dijo, yo quiero que me hagas una empresa pensando que el edificio se viene abajo y que pueda seguir funcionando. Mirá la visión, ¿no? Antes de la pandemia. ¿Cómo querés? ¿Cómo es eso? No sé, mañana el edificio se viene abajo, yo quiero seguir trabajando. Y ya tenía el diseño de los puestos y la tecnología IP, es decir, la tecnología de Internet, para comunicarse telefónicamente. Es decir, utilizás como internos. Hay una manera de tener internos por tecnología IP, con lo cual vos no necesitas ni hablarle el celular ni nada, vos te comunicas con la persona tiene los auriculares, tiene la compu prendida y vos estás hablando online con la persona directamente. Che, como tal cosa, tal otra, sí, puede ser, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya tenía armada la organización así y empezó a digitalizar la documentación. Hay mucha documentación que ya está empezando a venir digital, ya empieza hace rato, facturas, etcétera, y ya hay aplicativos en el cual se ingresan las facturas automáticamente a los sistemas de gestión o ERP que estuvimos viendo, se ingresan automáticamente. Entonces empezás a ver eso, los legajos de proveedores. Los legajos de proveedores, ¿alguien sabe cómo está conformado un legajo de proveedores? ¿O por qué documentos está conformado un legajo de proveedores? ¿Alguien se anima a decirlo o lo digo yo? A ver, acá nadie sabe nada, así que tranquilo.
Bueno, evidentemente lo tengo que decir yo, parece. El tema tiene la factura del proveedor, el remito del proveedor, la orden de compra. Todo tiene que estar con la recepción de la mercadería, tiene que estar certificada la recepción de la mercadería, después se hace la orden de pago y después se hace el cheque. Bueno, todo eso se hace ahora digitalmente. Toda esa documentación tenés que hacerla digital. ¿Cómo digitalizás la documentación? Mucha documentación viene digital. Ahora, ¿qué pasa con la documentación con los remitos? Los remitos son documentos físicos que tienen que ir acompañados junto con el transporte. Es decir, el camión no puede transportar mercadería sin un remito. Vas preso si estás transportando mercadería sin un remito. El remito tiene un destinatario, tiene un responsable de la emisión, una empresa responsable de la emisión, y el cual dice que se está transportando, fulano de tal transporta a menganito de tal, tales cosas, tales cosas, tales cosas, tales cosas y tales cosas. Eso es lo que se requiere. Bueno, cómo digitalizamos esa documentación, cómo digitalizamos los procesos de pago cuando ya no está esa documentación física, cómo se autorizan los pagos, que antes vos recibías toda esa documentación y verificabas si se había recibido la mercadería, si estaba todo, si estaba el almacén había firmado y sellado. Bueno, ¿cómo verificamos? Esos son la digitalización de procesos. No es un tema sencillo, y además requiere mucho trabajo, y ahí sí volvemos un paso atrás, como con la pregunta que tuvimos al inicio de la clase, ¿cómo se hace un proceso de cambio? Y bueno, y ahí tenés que trabajarlo. Ahí hay que trabajarlo. Ahí donde tenés lo gradual. ¿Y por dónde empezamos entonces? Bueno, empezar por un experto en digitalización y por un experto en sistemas, y yo te diría que si vos me decís por dónde empezaría, lo primero que tenés que empezar es por seguridad informática. No está puesto acá, pero la seguridad es clave. Se los he dicho eso, pero es clave. Si vos vas a entrar en un proceso de digitalización, lo primero que tenés que trabajar es seguridad. Porque obviamente te expones, quedás expuesta y expuesto al mundo, ¿no? Todos tus sistemas. Me da risa porque yo me suscribí a Avast, cambié de compu, ¿no? Y me suscribí a Avast porque tenía todas las barreras que le quería poner, y después te dice, decime cuáles son tus archivos más importantes para que yo los proteja más y mejor. No tengo nada importante, pero imagínate, yo ni ahí te digo cuáles son mis archivos más importantes. O sea que ya estás absolutamente expuesto, absolutamente expuesto. Entonces, es todo un tema la digitalización, ¿no? Todo un tema la seguridad. La seguridad. O sea que es un tema importante tener en cuenta que la seguridad informática no es, me acaban, vení, colgar colgate en la nube. ¿No? Sí, todo muy lindo. Pero bueno, entonces, tiene que ver la visión del liderazgo, que es lo que estuvimos viendo, de esa persona que decía, yo quiero tener una organización que mañana se caiga todo, se caiga el edificio y yo pueda seguir trabajando, entre comillas, por supuesto, que tiene que ver con la capacitación digital, el gobierno de la cultura digital y el manejo de Big Data. El Big Data, bueno, es el manejo, obviamente que si vos tenés digitalizado todos los datos, tenés que de alguna manera procesarlos esos datos. ¿Pero por qué Big Data? Porque vas a digitalizar la experiencia del cliente. Y ahí puedes llegar a tener datos que hoy no tenemos. Entonces, la experiencia del cliente es otra de las experiencias, lo tenemos más individualizado, ahora lo vamos a ver individualmente porque acá está muy chiquito. El modelo de negocio y las personas y los procesos. Es decir, que la digitalización de las organizaciones, primero es definir la visión, la capacitación, cómo vamos a redefinir esta situación de las organizaciones, cómo vamos a redefinir,
esto es establecer nada más y nada menos que la estrategia de cambio, ¿no? Que no tiene nada que ver con la estrategia de la organización. Estamos hablando de la estrategia de transformación digital. Entonces, estos dos aspectos, ponemos acá, estos dos aspectos, definir la visión y definir la capacitación digital de la organización y la definición de la cultura organizacional, no es un tema menor. No es un tema menor. Entonces, ahí es, entonces vos vas a estar, esta cultura organizacional te va a ser difícil de cambiar en la medida en cuán distante estés de esta visión de lo digital, ¿no? Si vos conceptualmente es una empresa que está muy lejos de esos conceptos, venderle esta situación es prácticamente una utopía. Pero bueno, necesitas tener una visión de liderazgo que apoye, como siempre se necesita, que apoye redefinir la visión del funcionamiento de la organización. Comenzar a entrar al mundo digital y redefinir la experiencia del cliente implica, obviamente la experiencia del cliente es un conjunto de interacciones que se producen con el cliente y hay un concepto antes, durante y después de la compra. Después de la compra. Porque la organización se centra en el cliente. Bueno, acá viene el tema. ¿Es una plataforma minorista? ¿Es una plataforma mayorista? Depende de la plataforma con que estés utilizando. Se presentan las técnicas de presentación de producto, de animación de imágenes, etc. Ahí empiezan a intervenir una serie de procesos. Por ejemplo, Amazon está trabajando con una empresa americana que tiene oficinas acá en Argentina, que son totalmente virtuales, las oficinas y tienen estudios. La empresa se dedica a hacer contenidos digitales en redes, fundamentalmente relacionados con recetas de cocina, pero también hace contenidos ahora Amazon justamente en la presentación de productos y animación de imágenes en la presentación de productos en las tiendas virtuales de Amazon. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando gente pesada. Y después tenés la personalización, ¿no? El tiempo real permite a las empresas estar trabajando permanentemente con el cliente. ¿Qué es el tiempo real? Son aquellas empresas que tienen plataformas en las cuales el cliente interactúa de manera online con la compañía. Vos podés crear plataformas o en principio crear plataformas tercerizadas, como puede ser Mercado Libre, por ejemplo. Entonces vos tenés toda una interacción con el cliente y que vos tenés que captar toda esa información que tenés. Por ejemplo, seguramente muchos de nosotros ya hemos utilizado el WhatsApp empresarial, no como nosotros, pero digamos como usuarios, y bueno, ahí tenés una robotización y una digitalización y un contacto con el cliente donde vos entrás a chatear por una plataforma tercerizada, como en el caso de WhatsApp, y donde vos podés interactuar con el cliente y donde tienen, por ejemplo, qué sé yo acabo de reservar un restaurante para estos días, lo hice a través de ese sistema. Es un micro digitalización de la situación, pero antes había una recepcionista que te atendía por el teléfono, que tenía una agenda. Ahora hay que ver cómo manejan la agenda. ¿Esa agenda se toma automáticamente o habrá una persona cargándola en un Excel? No sabemos. Bueno, entonces ahí está todo el proceso de digitalización. Y la irreputación es un tema muy importante porque, ojo, cómo salís, porque cuando si tenés malas calificaciones, después borrar esas malas calificaciones es todo un tema. Es todo un tema. Entonces, cuando vos salís al mundo digital, ojo porque te van a empezar a calificar. Y hoy la gente se maneja mucho por las opiniones de terceros, aunque no nos conozcamos. No nos conozcamos, pero
nos manejamos por esas cuestiones. Entonces ahí está, el vínculo que te generas es la data, las herramientas que te da el mercado para instalar la transformación digital. El CRM, que lo habíamos visto, el Customer Relationship Management, con la contribución obviamente de la inteligencia artificial, también permite mucha posibilidad de manejo de información. Y el social selling, que es la investigación de un concepto fundamental que es el inbound marketing, que es el inbound marketing en realidad es una nueva experiencia, que el inbound marketing es una experiencia primero es atraer tráfico, atraer al tráfico digital, me refiero por alguna manera, generar el contacto, prospectar quiere decir que generar ese contacto y comunicarte con ese contacto para prospectar, es decir, te interesaría esto, te interesa esto, mira lo que tengo para vos, y después retenerlo a ese cliente. Si el contacto se convierte en cliente, convertirlo en cliente y después retenerlo. Por eso vienen los servicios de postventa. Esto es el inbound marketing. El inbound marketing es un concepto nuevo en marketing, que no es un concepto de salir a buscar y como el vendedor ambulante, vendo pañuelitos, vendo, sin criticar al vendedor ambulante, estoy diciendo un ejemplo trivial, vendo pañuelos, no, salís a buscar tráfico y por ahí lo que generás es en una esquina, hipotético te estoy diciendo porque estamos hablando del mundo digital, pero generás tráfico en una esquina y en esa esquina haces atractivo algo y ahí te interesa esto, es decir, pero no salís a vender el producto directamente, no sé si soy claro. Generás tráfico por alguna situación, alguna situación. Entonces, ¿qué haces? En inbound marketing generás tráfico y después haces banner y a través del banner cliqueas, las personas cliquean, los interesados en el banner y ahí empezás a prospectar y ahí ¿qué tenés que hacer? Te tenés que dejar datos. De alguna manera tenés que dejar el dato al cliente. El prospecto, mejor dicho, todavía no es el cliente. Un prospecto te genera datos. El cliente también te genera datos, pero el tema es, ¿cuánto dato le vas a pedir al cliente? Porque, ¿qué le pedimos al cliente generalmente? Domicilio y el quit, ponele. No le pedimos más nada. Ni siquiera el domicilio. Capaz el domicilio no es importante, la zona donde se mueve. Es importante saber, hoy se tiene información de lo que puede llegar a consumir un cliente, la inclinación que tiene para consumir un cliente. Por eso es importante el CRM, porque el CRM es quien te dice cómo va consumiendo ese cliente, qué va comprándote por lo menos a vos, entonces le vas viendo una tendencia y hasta inclusive tenés información de la edad, del género o no género, cualquier dato es interesante, siempre es importante para ir segmentando, de alguna manera ir conociendo más a tu cliente, mucho más profundamente del vínculo que puedes llegar a tener hasta ahora de no digital. ¿Se entiende esto más o menos lo que estoy hablando o estoy hablando chino? Me van siguiendo, ¿no? Más o menos. Sí, también tienen que ver con las cookies de seguimiento y todas esas cosas. Bueno, exactamente, sí, señor. Sí, obviamente que te dejan te advierten, te dicen, mirá, que viste que vos entrás y dices, vas a aceptar, bla, 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 que cookie, vos decís, aceptás, te están espiando, me están espiando en este momento y capaz que hasta por la misma cámara. Capaz no, seguramente por la misma cámara. Entonces, nos van a hacer, el inbound marketing te van a hacer por cualquier lado que vos toques el mundo digital, te van a tratar de poner un espía, algo espía, para que pasen los datos. Y fíjate que estamos hablando de cualquier cosa y al toque después entramos a Instagram y ya nos empiezan a ofrecer las cosas que estuvimos hablando. Sí, nos están escuchando. Eso es el inbound marketing. No estoy diciendo que es lo más lindo del mundo, pero es lo que pasa, lo que se está usando hoy. Bien,
la automatización de las campañas de mercadeo y todo eso, claro, ya no es más. Hoy la publicidad ha cambiado muchísimo. Hoy se personaliza, se hace en horarios determinados, en días determinados. Se piensa si va a ser por mail, porque todavía se sigue usando el mail. Si vas a hacer, le vas a hacer a determinados tipos de usuarios, ya tenés la cuenta de Instagram y le haces llegar la cuenta de a la cuenta de Instagram le sugerís la publicidad y cosas que a mí me van llegando, viste, las preferencias que uno tiene, te van llegando cosas sobre esas preferencias. Las redes te manejan, es decir, las propias redes venden ese servicio. Es decir, vos decís, ¿cómo llego yo si yo me voy a digitalizar? Porque las redes te venden ese servicio. Son las redes las que te dan información sobre sus usuarios, que dicen que te dan información, por ahí te mantienen en anonimato, pero dice, yo sé quiénes son, yo sé lo que consumen, decime, ¿qué querés? No, yo quiero los viejos canosos que están vestidos de negro. Ah, yo tengo uno, está dando clase ahora, y me manda algo, ¿qué quiere vender? Bueno, las redes lo saben. Y también en este caso estoy usando una plataforma que es de Microsoft Teams, y capaz que Microsoft seguramente debe estar viendo para qué se usa, fundamentalmente, y le va dando actualizaciones. Yo tengo el 365, la facultad tiene el 365, y se va actualizando solo este sistema, por eso a veces aparecen cosas nuevas que uno no sabe, pero bueno, se va actualizando, también en función de la experiencia del cliente que van adquiriendo. Y van creando comunidades de marca, es decir, en vez la comunidad de marca es un concepto distinto al de la publicidad. Es un concepto de que vos formar parte de la comunidad Apple, de la comunidad de lo que sea, y entonces vas recibiendo información sobre esa comunidad y vas interactuando con los otros miembros de esa misma comunidad, etcétera, etcétera. Eso es lo ideal. Llegar al punto 8, a la comunidad de la marca, es lo ideal. No todas las compañías pueden llegar a eso porque dependen de lo que vos comercialices, ¿no? Depende de lo que vos comercialices, vas a poder utilizar esta digitalización, porque quizás el inbound marketing que te estoy hablando no sea de aplicación si estamos hablando de una empresa que le vende a otra empresa, por ejemplo, a industrias, que le provee a esa industria. Bueno, el inbound marketing por ahí tiene características distintas. Vas a tener que prospectar de manera distinta. Pero bueno, una plataforma que se utiliza mucho para el inbound marketing es LinkedIn. ¿LinkedIn qué hace? Porque hoy se utiliza el inbound marketing para conseguir talento. Hoy, para conseguir talento se utiliza técnicas de inbound marketing. ¿Por qué? Porque hoy se vende la empresa al cliente y se le vende la empresa al talento que vos querés captar en tu empresa. Entonces se utiliza la misma tecnología del social selling, pero nada más que en vez de vender un producto, está vendiendo un puesto determinado y además todo un servicio de empresas, de la empresa, de la cultura empresaria, porque hoy en día la gente, nos fijamos mucho, yo ya estoy fuera del ámbito de la incorporación formal, pero bueno, buscan mucho, y sobre todo los jóvenes, y ya no tan jóvenes, estamos hablando de los cuarentones, son ya gente que tienen esa visión, de esa necesidad de estar en línea con la cultura de la organización. Personas y procesos. Claro, acá se da, obviamente que tienes que tener una organización flexible, porque obviamente es una organización abierta, es una organización que aprende permanentemente, es una organización online, y la flexibilidad es algo sumamente importante. El marco colaborativo, hoy, pese a que el mundo está dado vuelta pata para arriba, y estamos en un mundo colaborativo.
muchas, es decir, no sé si alguien utiliza el Waze para Waze, ¿no? Sí, es Waze, es el navegador. Sí, Waze. Sí. El de tránsito. El de tránsito, bueno, ese es absolutamente colaborativo. Eso es una plataforma absolutamente colaborativa. Hoy el mundo digital es muy colaborativo. No vayas a este hotel, vos te encontrás con, y opines sobre su producto, te dice, ahora seguramente mañana que acabo de recibir este producto del Mercado Libre, me van a pedir que opine sobre el producto. Es absolutamente colaborativo. Y eso capta data. Bueno, ¿qué hacemos con toda esa data? Tenés que tener la capacidad de procesar esa data. ¿Te imaginás la data que tiene Mercado Libre? Mercado Libre en este momento tiene la data de todo lo que yo voy consumiendo, voy comprando, y eso que yo soy un novato, pero si agarrás gente que yo compro bastante online, pero hay gente que compra mucho más que yo seguramente, y bueno, y ahí tenés información, y Mercado Libre te va tirando pum, cosas ligadas, y cuando miras algo, después te dice, ¿por qué no compras tal cosita que estuviste viendo? ¿Por qué no la compras? Te dice por el nombre, ¿viste? Te dice, Roberto, mira, tengo esto para vos. Ese es el inbound marketing. Te habla a vos. Es individual. No es más generalista. Te dice, Roberto, tengo esto. Roberto, es tu oportunidad de adquirir la silla, qué sé yo, que estuviste viendo. Estoy haciendo un ejemplo. Estuviste viendo, ¿viste? Que le pones con el corazoncito el preferido y lo tenés ahí. Bueno, esas cosas. Y la digitalización de procesos. Eso es todo un tema. Eso es todo un tema, la digitalización de procesos, que es un tema de los procesos de recursos humanos. Hay muchísimo digitalizado. Hoy las compañías tienen intranet, le dan una clave a las personas que son aceptadas para incorporarse a la organización, y en el proceso de onboarding, que se llama, en el proceso de onboarding, le dan una clave y ya la persona empieza a ingresar datos sobre ella. Y a medida que va pasando el tiempo, la organización va liberando información y le va proporcionando acceso a videos para que vaya conociendo la organización. Es un conocimiento mutuo, ¿no? Esos son procesos absolutamente automatizados. Absolutamente automatizados. Acá en Argentina se usan, ¿eh? Hay organizaciones que no están utilizando a esos sistemas. Bueno, es todo un tema la digitalización de las organizaciones en este aspecto. Bien. Y el modelo de transformación digital, el modelo de negocios, bueno, acá es todo un tema, va a depender del negocio del cual te desempeñes, incorporar productos digitales, eso ya es todo un tema, ya redefinir el negocio te va a requerir de una experiencia en el mundo digital, por supuesto, ¿no? No quiere decir que sea imposible, pero bueno, la globalización digital y la innovación digital, bueno, es todo un tema que te va a llevar a la utilización de un nuevo modelo de negocio cuando ya tu experiencia digital sea importante. Vos decís, bueno, si yo tengo un hotel, ¿hasta dónde puedo digitalizar la experiencia? Bueno, qué sé yo, hasta simular las habitaciones, tener todas las instalaciones del hotel con realidad aumentada y que vos puedas acceder a las habitaciones y ver las vistas que tienen las habitaciones, etcétera. Miles de experiencias que vos podés ir digitalizando y que van a venir, y te va a decir, bueno, yo voy a sacar la entrada y quiero en este lugar, en la tribuna tal especial, acá en esta butaca. Y te van a dar la visión que vas a tener del escenario desde ahí. Entonces vas a mirar el escenario. Y no, ni loco pago esto por mirar a Taylor Swift desde acá. Bueno, bien. El plan
de transformación digital. Entonces, el plan de transformación digital viene por la estrategia digital. ¿Por qué base de datos vas a utilizar? La creación de la base de datos. Es decir, la estrategia también te va a delinear muchos otros aspectos, pero un aspecto importante es cómo vas a crear las bases de datos, la digitalización comercial, la experiencia del cliente, las redes sociales corporativas, también la creación de bases de datos de las redes sociales corporativas. Bueno, como lo que yo les estaba hablando de el tema de digitalizar el reclutamiento de personal, la digitalización de procesos y los nuevos negocios digitales y el modelo de innovación digital, que es la experiencia del cliente, las personas y los procesos operacionales. Esto es el resumen de lo que estuvimos viendo y lo que es un proceso de digitalización de las organizaciones, que es un proceso complejo en el cual requiere fundamentalmente de importante una estrategia digital, una estrategia. Esto va a llevar también a algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver que son los pesitos que vos vas a requerir para llevar adelante esta transformación digital. Bien, hasta acá hemos llegado. Nos queda ver las organizaciones TIL y terminamos. Ya estamos llegando al final del cuatrimestre. Así que, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Está todo bien? ¿Están quemados? Sí, todo bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan una excelente semana y bueno, nada, gracias y nos vemos.